muchas gracias por la invitación. Pues creo que una de las cosas que más me ha llamado la atención los últimos años, pues es la cuestión de que pareciera que este mundo se encuentra en una crisis. Y no es una crisis que no haya sido anunciada, pero quiero contarles un poco que hace un tiempo estábamos con un grupo de jóvenes. Nosotros trabajamos mucho con jóvenes que consumen alguna sustancia, ya sea cocaína, cristal o marihuana. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que hace unos 4 meses llegaron 3 chicos a nuestro grupo. Estos 3 chicos estaban por consumo y por venta. Los 3 eran de 12 años. Y uno de ellos ya tenía 3 años consumiendo. Empezó a los 9 años. Conocemos a otras personas y dentro de esto nos topamos con la historia de un marido. Conocimos a su esposa. Su marido, pues, literal, la amarraba fuera de la casa y cobraba a los vecinos para que fueran y abusaran de ella sexualmente. El hijo presenciaba estas cuestiones. Después conocimos a una niña de como 14 años, que sus papás se habían separado y ella vivía ahora con su nueva familia, que era la esposa de su mamá. Y ella estaba luchando con estas cosas. Crisis. La crisis, entendemos como crisis un momento donde las cosas que dábamos por seguras parece que se desmoronan. Antes no pensaríamos que un chico de 12 años empezaría a consumir drogas a los 9 y estaría vendiéndolas a los 12. Lo que dábamos por sentado ya no es seguro. Antes pensábamos que las parejas pues se amaban unos a los otros y convivían para sacar adelante a la familia. Pues resulta que ahora es el esposo el que explota a la esposa. Y antes quizá pensábamos que de alguna manera teníamos una seguridad en cuanto a la familia, pero actualmente pues lo que entendemos por familia está cambiando y tenemos a chicos y chicas que están creciendo en contextos de familias donde son 2 papás o 2 mamás. Lo que dábamos por sentado antes parece que está cambiando. A eso se le denomina crisis. Y las crisis hay 2 maneras de tomarlas. Podemos decir, es lo peor que nos ha pasado y deberíamos de regresar a como estábamos antes. O podemos entender que la crisis es un momento para mostrar la creatividad del reino, para mostrar la creatividad de Dios y mostrar cómo Dios aún tiene una respuesta para este mundo en crisis. Porque no solamente tiene una respuesta, sino es la respuesta. Cuando pensamos en crisis, generalmente pensamos en no me gustaría estar ahí. Porque la crisis representa un desafío y un reto a nuestros valores personales, pero también a las estructuras de pensamiento que tenemos. La crisis también duele. La crisis es un cambio y el cambio muchas veces es un conflicto severo con nuestros valores, con nuestras creencias. Pues quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 10. Y hay una parte especial en el capítulo 5 donde hace el llamado de la misión de los 12. Esta parte de Mateo 10 viene después de todo el Sermón del Monte y después de unos milagros que hace Jesús. Y entonces viene una parte por ahí en el capítulo 9 al final que dice: la cosecha es abundante y los obreros son pocos, oren para que Dios mande obreros a su vid. Y entonces después de eso viene los 12. Los 12 son los llamados de Dios a cumplir esta misión. Hay un mundo en crisis, hay un mundo sufriendo, hay un mundo que se desmorona a pedazos. Y en medio de ese clamor, Jesús dice: manda obreros a la vid.
y hay un llamado a los 12. Y entonces, en este capítulo de Mateo, en capítulo 10, híjole, nos plantea algo bien complicado. Porque les voy a leer lo que dice el capítulo 10 del 5 al 8. Dice, a estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones. No se dirijan a países de paganos, no entren a ciudades de samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Y de camino proclamen que el reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido, gratuitamente den. Antes de entrar un poco en materia de lo que dice este texto como un llamado a la acción de la iglesia, quiero hacerles una pregunta. Hace 60 años, 70 años, ¿cómo se divertía la gente? ¿Qué hacía para divertirse? Ir al cine, al teatro, jugaban en las calles, ¿qué más? Tomarte un café. ¿Alguien ha ido al circo? Ok, a ver, levanten la mano los que han ido al circo. Yo no voy a levantar la mano, porque yo no he ido al circo. No soy de la generación de circo, es uno de los pendientes que tengo. Pero resulta que hace mucho tiempo había circos. Pues había un niño chiquito, tendría unos 6 años, y él pues va caminando por la calle y ve el anuncio del circo. Ve el anuncio del circo y dice, el circo, y ve el elefante. Actualmente ya no puede haber elefantes, pero en aquel entonces sí había elefantes. Entonces ve el anuncio del elefante y el mago y queda deslumbrado con el cartel. Y entonces resulta que este chico regresa a su casa corriendo y va con su mamá y le dice, mamá, quiero ir al circo. Y entonces la mamá lo voltea a ver y ya saben cómo son las mamás. Cuando uno quiere pedir un permiso es la ocasión de ahora sí, ¿no? Y entonces la mamá saca la lista y empieza, ¿quieres ir al circo? Pues vas a tener que lavar los platos, tender tu cama, arreglar la cocina, no sé, sacar a pasear al perro, y empieza el pliego petitorio. Y entonces el niño así de, ok mamá, yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Entonces el niño muy hacendoso empieza. Después de un tiempo llega la fecha del circo. Entonces el niño regresa corriendo a su casa y dice, mamá, hoy llega el circo. Entonces la mamá, como toda buena mamá, le dice, ¿y ya le preguntaste a tu papá? Entonces el niño, Entonces él se va, le pregunta al papá, papá, ¿puede ir al circo? Entonces, ¿qué te dijo tu mamá? Entonces van los dos y ya le pregunta, a ver, ¿puede ir al circo o no? ¿Hizo todo lo que le dijiste? Entonces la mamá empieza, sí. Sacó a pasear al perro, hizo jardinería, construyó una barda, no sé, ¿no? Empieza a decirle un montón de cosas que sí hizo. Entonces el papá le dice, ay, wow, no, excelente, qué bueno que hiciste todo eso. Puedes ir al circo. Entonces el niño sale corriendo y el papá le dice, espera, ¿a dónde vas? Si vas al circo, tienes que ir como se va al circo. Y entonces regresa, lo sube, se viste ad hoc para ir al circo, ¿no? Se pone sus chorcitos, sus zapatitos de charol, ¿no? Su camisita, ad hoc para ir al circo. Entonces el papá saca una moneda de su bolsillo, se la da y le dice, puedes ir al circo. Entonces el niño sale corriendo ahora sí, y entonces llega a la calle principal del pueblo y hay muchísima gente, y entonces él intenta pasar y llega al frente y se da cuenta que hay una valla, y del otro lado de la calle hay otra valla, pero en medio de la calle está pasando un mago, y va con su sombrero y va haciendo algunos trucos, y atrás del mago van los elefantes, y arriba del elefante va el domador, y atrás de los elefantes va pasando el malabarista, y atrás viene el del trapecio. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa escena? ¿Es el circo? No. Es un desfile. Tradicionalmente los circos, cuando llegaban a las ciudades, hacían un desfile para llegar después a la carpa.
donde en la carpa se daba la función y el show. Entonces el niño lo que estaba viendo realmente no era el circo, era el desfile que lo llevaba al circo. Y entonces estaba este niño ahí viendo todo, y al final del desfile viene un payaso gordo, con unos zapatotes, caminando y asegurándose que nadie se quede atrás, llevándolos a todos hacia la carpa. Pues resulta que el niño sale corriendo a donde está el payaso, mete la mano en la bolsa, saca la moneda, la pone en la mano del payaso y le dice: gracias, y se regresa a su casa. Está triste la historia. ¿Qué pasó? ¿Vio el circo? No, no vio el espectáculo. Se quedó en la antesala. Se quedó en lo bonito del desfile, pero no vio lo que en verdad puede hacer un trapecista y un malabarista y los reones. Se perdió de lo que en verdad vale la pena. Pues resulta que para muchos de nosotros la vida cristiana es eso. Muchos de nosotros somos participantes de un desfile religioso de fin de semana y nos perdemos del verdadero espectáculo que Dios puede hacer con una vida que se le entrega 24/7 y todo el tiempo. Nos quedamos viendo los milagros que pasan el domingo y no vemos lo que puede hacer Dios con una vida transformada y todo el espectáculo y el verdadero show que puede ser ver a Dios actuando en la vida cotidiana. El mundo está en crisis porque las iglesias hemos decidido que nuestra vida religiosa se resume a 2 horas en domingo y después vas y comes en familia y regresas a ver el fútbol. Pero después de eso no pasa absolutamente nada hasta el siguiente domingo. Y nos estamos perdiendo del verdadero espectáculo que puede hacer Dios con una vida que se le entrega. El mundo está en crisis porque la iglesia no está haciendo lo que debería de ser. Y entonces volteas a ver a Mateo y dice: ustedes vayan. Les dice: son la luz del mundo, pero les dice exactamente cómo tienen que ir. Y les dice: no vayan a tierra de paganos, no vayan con samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ahí nos meten en un conflicto, porque decís: ¿cómo que no con samaritanos y cómo que no con paganos? Y eso de la gran comisión de vayan a todo el mundo y hagan discípulos, los paganos no cuentan, los samaritanos tampoco. Hay que entenderlo como está. La comunidad de Mateo, cuando escribe esto, ya estaba muy consciente de lo que había escrito Marcos. Y Marcos lo que pone es: vayan y hagan discípulos. Les dice: vayan a todos los lugares. Pero Mateo lo que le quiere decir a su comunidad es: a ustedes no les toca ir por los samaritanos, porque allá ya está la iglesia de Santiago, y no les toca ir por los paganos, porque allá ya está Pablo. ¿Quiénes les tocan a ustedes? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. El libro de Mateo se escribe en la comunidad de Antioquía, probablemente entre Antioquía y Damasco, es lo que los expertos en Biblia proponen. Entonces, esas dos comunidades estaban enfrentando una situación bien complicada. Les cuento, el templo se había destruido, años 70. Empieza una persecución de cristianos increíble. Y entonces lo que los cristianos hacen es, salen de sus comunidades en Jerusalén, no los cristianos, perdón, los judíos, salen de las comunidades en Jerusalén porque ya no hay templo. Empieza una persecución bien fuerte. Y después de eso, pues están como ovejas sin pastor. Y estos cristianos que ya viven fuera son llamados a atender a estas personas que están siendo víctimas de la crisis. Les dice: a ti lo que te toca es atender a los que están siendo víctimas de esta crisis. No está diciéndoles que no vayan por paganos o por samaritanos, porque eso está mal. Le está diciendo: a ti no te toca ir por ellos, a ti te toca ir por estos otros que están en crisis. Quizá la pregunta para el día de hoy es: Iglesia del Pacto del Dorado, a ti no te toca ir por samaritanos, a ti no te toca ir por paganos,
¿por quiénes sí te toca ir? ¿Cuáles son las personas en crisis que están cerca de ti? ¿Cuál es la situación complicada que está viviendo tu comunidad? ¿Cuáles son las personas que han perdido la esperanza, que andan sin sentido, que andan lejos de una verdadera plenitud de vida? ¿Cuáles son esas personas? ¿A quién está convocando Dios a que alcancen la iglesia del Dorado? ¿Quién Dios quiere? ¿A quién Dios quiere que le hables? Y después nos habla del cómo. Porque generalmente pensamos que presentar el evangelio tiene que ver con hablarle a la persona de Jesús, que Jesús murió en la cruz, arrepiéntete y te vas a ir al cielo. Hemos resumido el evangelio a eso. Pero resulta que el apóstol Mateo aquí lo que nos plantea es una cosa mucho más amplia. Y nos dice algunas cosas que tienes que hacer. La primera, proclamen que el reino de Dios está cerca y les dice cómo proclamarlo. 1, sanen a los enfermos. Cuando alguien está enfermo, ¿qué haces? Pensemos, alguien tiene gripa y entonces pues le pasas unos Kleenex. Si tiene temperatura, le pones una bolsa de hielo, ¿no? Si tiene el cuerpo cortado... una pastilla, ok. Entonces, a ver, espérenme. O sea, el problema es que tiene mocos, que está con temperatura y que tiene el cuerpo cortado. No, ¿eso qué es? Síntomas. Esos son los síntomas. Pero ¿cuál es la verdadera enfermedad? Tiene gripa, un ataque viral, un virus se le metió y lo tiene así. Y entonces, si yo le paso una bolsa de Kleenex y le paso una bolsita de hielo, ¿lo estoy sanando? Estoy atendiendo los síntomas, estoy cuidando los síntomas, pero no lo estoy sanando. Si le doy un paracetamol, ¿lo estoy sanando? Estoy atendiendo el síntoma. ¿Qué tendría que darle? Pues un antiviral, algo que le quite la gripa. Porque si no atiendo eso, esa gripa se va a poner peor y puede convertirse en neumonía y la persona puede morir. Muchas veces como iglesia, lo que nosotros hacemos es atender síntomas. Estamos más enfocados en que las personas se porten de una manera moral correcta, que son los síntomas. Pero no atendemos el verdadero problema y la enfermedad, que son las necesidades y los deseos de las personas. Lo que aquí nos está diciendo el evangelio, cuando nos dice sanen a los enfermos, lo que nos está diciendo es no se preocupen tanto por los síntomas, sino vayan a la raíz de los problemas, que es el corazón, lo que deseas. Cuando nosotros presentamos un evangelio que solamente tiene que ver con si tú haces esto, aquello, el otro, te vas a ir al cielo, estamos atendiendo síntomas, pero no estamos cambiando corazones. El verdadero llamado de sanar a las personas tiene que ver con restaurar el corazón y los deseos de cada uno. Siguiente parte, y les dice, resuciten a los muertos. Me encanta esa parte. Den vida. Den vida a otros. Vivimos una sociedad que está tan enfocada en sobrevivir que se les ha olvidado el vivir. Nuestra sociedad actual lo que busca es salir adelante al día siguiente, tener lo que se necesita para lo que viene. Y se nos ha olvidado tanto el presente, lo que significa estar aquí y ahora. El otro día estaba con unos amigos y de repente nos cachamos que estábamos todos en el teléfono. Estábamos cenando con una, pues es una doctora, pero ya se hizo una amiga nuestra. Y ella nos decía, el otro día yo estaba así con mis amigos y dije, a ver, ¿saben qué? Yo ya me voy. Porque para estar en el teléfono y whatsappearlos, en mi casa viendo Netflix y ya. ¿Pero para qué estoy aquí entonces? Así que todos guardan su teléfono y nos ponemos a platicar.
¿por qué estás aquí en vez de estar aquí? ¿Se nos ha olvidado tanto el vivir lo que tenemos en el momento? Y estamos tan ocupados en atender a las personas que están lejos, que se nos olvida de ver al que está cerca. Y estamos tan preocupados por resolver nuestra agenda futura que por disfrutar el momento en el que tenemos. Cuando aquí dice resuciten a los muertos, en serio, yo me imagino a todos estos que andan en la calle caminando con sus audífonos puestos, metidos en sí mismos, incapaces de alzar la cabeza y ver que hay una vida alrededor que está pasando. Cristianos, somos llamados a mostrar lo que significa estar vivos. Cuando la gente te vea vivir con plenitud, sin estrés del futuro, disfrutando el presente, lo que está ahora, la gente va a empezar a decir, ¿y tú qué onda? ¿Por qué eres tan diferente de nosotros? ¿Por qué nosotros la pasamos en el WhatsApp y tú te la vives sonriendo? Presente. Dar vida. Y entonces dijimos que fuimos llamados a sanar, no a síntomas, sino sanar el corazón. Fuimos llamados a dar vida, a vivir el presente, a ser consciente de lo que pasa en nuestro alrededor y no andar siendo esclavos de ahí, de aparatitos. Y después dice, limpien a los leprosos. Y esa es una de las partes que creo que es un poco complicada, porque ¿cuál era la cosa con el leproso? El leproso era un impuro. Y el leproso era un impuro, era alguien que era incapaz de poder acceder al culto a Dios. Y no solo al culto a Dios, sino era incapaz de acceder a la sociedad. Cuando había un leproso, de hecho el leproso tenía la obligación de anunciarse. Y tenía que andar diciendo, soy leproso, soy leproso, soy leproso, para que la gente a su alrededor se fuera. Eran tan excluidos que tenían una comunidad fuera de Jerusalén, donde vivían. Leproso. Leproso es algo así como poco santo, indigno. Leproso es como la persona a la que todos volteamos a ver y decimos, no vale la pena. Uy, qué complicado. Porque aquí lo que nos dice es, limpien a los leprosos. Una cosa que me encanta de Dios es su santidad. Cantamos, ¿no? Santo, 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 ¿no? El 3 veces santo. ¿Qué significa la santidad de Dios? Muchas veces hemos entendido que la santidad de Dios tiene que ver con que Dios no tiene pecado, y como no tiene pecado, no puede estar frente al pecado. Ay, hay pecado. Ay, no, yo no puedo estar ahí porque hay pecado. Es casi como su kriptonita. No. De entrada, entendamos que la santidad de Dios no tiene que ver con que no puede estar en presencia del pecado. Porque déjame decirte que tú y yo somos súper pecadores y Dios está con nosotros. La santidad de Dios no tiene que ver con eso. La santidad de Dios tiene que ver con que en Él no hay pecado. En Él no hay maldad. En Él no hay egoísmo. En Él no hay intenciones oscuras. En Él no hay aspiraciones propias y personales. Eso significa la santidad de Dios. Cuando decimos, quiero ser santo como Dios es santo, estamos hablando de no ser egoístas, no pensar primero en nosotros, no querer lo que nosotros queremos, siempre buscar lo propio. Dios no hay eso. Y entonces cuando aquí nos dice, limpien a los leprosos, la verdad el primero que levanta la mano soy yo. Porque si lo contrario de ser un leproso es ser digno y ser santo, yo necesito ser digno y santo. Yo necesito limpiar mis intenciones. Yo necesito cambiar mi corazón. Necesito pensar menos en mí y más en los demás.
necesito humildad, necesito confiar, necesito benignidad, que no haya maldad en mí, que no haya intenciones oscuras. Necesito ser más transparente. Y creo que cuando el texto nos llama a esto, lo que nos llama es exactamente a ir con las personas y mostrarles lo que significa ser santos. Y ser santos no es no hacer cosas malas. No vendamos la santidad tan barata. La santidad tiene que ver con no ser esto, egoístas, buscar el bien de los demás, estar dispuestos a entregar lo que tenemos para otros, sabiendo que nuestra confianza no está en lo que hacemos, sino en aquel que nos da las cosas. Eso es santidad. Y entonces nos dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, den vida, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Y entonces ahí ya van a ir a todos y se creen exorcistas. No. Hay muchas películas sobre esto y hemos entendido que las cuestiones demoníacas tienen que ver con que alguien viene y un espíritu que tiene un nombre lo posee y empieza a hacer cosas sobrenaturales. Y yo soy muy honesto, no lo niego, porque ¿quién soy yo para limitar o conocer la dimensión de ese mundo sobrenatural? Pero lo que yo puedo decirles es que en mi experiencia, los espíritus toman caras mucho más sutiles. Por ejemplo, cuando una persona pues empieza a decir chismes, ahí hay un espíritu de división. Lo que quiero es que estos se peleen con estos, porque yo quiero tener mi grupo aquí y nosotros vamos a mandar. Y entonces hay que desprestigiar a estos otros. Hay un espíritu de división. Y pasa en las iglesias, pero pasa en las familias. Pasa en las parejas. Pasa con los amigos. Los espíritus son todas esas cosas que vienen, te toman, te agarran y no te sueltan. A lo mejor tienes un espíritu de pobreza. Tengo que acumular, porque va a llegar un punto en el que no voy a tener. Entonces, si yo no veo por mí, ¿quién va a ver por mí cuando yo tenga 70 años? Y entonces viene un espíritu también de ansiedad. Y es que si pasa esto, y es que si pasa el otro, y es que. ¿Han conocido a personas que están todo el tiempo ansiosas? Que siempre piensan en lo peor. Es que si hacemos eso de seguro vamos a ir, no sé, vamos a ir de picnic. Ah, ok, sí, vamos. No, pero es que nos va a llover. Oye, ¿y si tiembla? Y estamos allá. Y no, y entonces, ansiedad. Y es gente que tiene eso arraigado en el corazón. Y entonces es cuando uno dice: ¿y tu confianza en Dios? ¿Qué pasa con eso? Cuando aquí nos llama a liberar y expulsar demonios, yo no creo que esté hablando tanto de estos como del exorcista, sino está hablando de esto otro. Demuéstrale a la gente que puede tener paz aún cuando no hay nada seguro. Muéstrale a la gente que no depende de sus fuerzas y su cuenta bancaria, sino del amor y la provisión de Dios. Muéstrale a la gente que no tiene tanto que ver con la posición que tú quieras obtener, sino en lo que ya obtuviste de Jesús. ¿Para qué quieres todo el poder si ya tienes todo el amor? Pero estos espíritus que vienen y toman a la gente y que de repente decimos: es que no lo reconozco, no sé quién es. Lo que el Evangelio nos llama es a mostrar un camino diferente y enfrentar estas situaciones desde una ruta alterna. Gratuitamente han recibido, gratuitamente den. Nadie te lo cobró. Nadie te dijo: tienes que pagar el precio. Y eso es algo bien interesante, porque
Me gustan mucho algunas canciones que tenemos y alguna idea sobre lo que es seguir a Jesús. Pero si hay algo importante en esto, es que en el Antiguo Testamento la gente pensaba que ellos tenían que buscar a Dios. Se iban al monte porque era el lugar donde se encontraban con Dios y lo buscaban. Pero entonces viene Jesús y nos cuenta una historia de una oveja que andaba por ahí perdida. Y es súper interesante, porque la oveja está perdida y es la oveja la que se pone a buscar al pastor, ¿verdad? No es la oveja la que busca al pastor. No eres tú quien está buscando a Dios. Es Él el que te está buscando a ti. Es Dios el que está buscando a todas estas ovejas perdidas. No somos tú y yo. No soy yo por lo bueno que soy y por el llamado misionero que tengo y porque quiero ir a evangelizar. No eres tú. Es el buen pastor el que está buscando. Tú vas a ser un instrumento, pero Él es el que hace la obra. Relájate en eso. Y quizá a lo mejor eres tú el que el día de hoy dice, es a mí el que está buscando. Es a mí el que está buscando porque yo necesito empezar a estar vivo. Es a mí el que está buscando porque yo necesito sanar. Es a mí el que está buscando porque en serio ya no puedo con esta ansiedad y necesito que me la quiten. Es a mí el que está buscando. Pues entonces déjate encontrar. Deja de esconderte y deja de decirle que no. Y solo abre tu corazón y déjate encontrar por aquel que te busca desde siempre. Este mundo está en crisis, pero ¿sabes qué? Tú y yo somos parte de este mundo. Y si este mundo está en crisis, tú y yo estamos en crisis. La sanidad de este mundo vendrá cuando tú y yo le mostremos a este mundo lo que significa estar sanos. En el siglo II había un autor que escribió una carta muy bonita. Le decía, los cristianos son la trabazón del mundo. ¿La trabazón? ¿Qué es eso? Los cristianos son los que mantienen unido al mundo con sus valores, con su amor, con su entrega. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son los que mantienen este mundo amando, sin egoísmo, entregándose a otros. Ustedes son los que le dan sentido a la vida. Ustedes son los que muestran lo que es vivir la plenitud. Y en ese mostrarlo, muestran a Jesús. Y el mundo conocerá que son sus discípulos, porque ustedes muestran ese amor. Vamos a orar, hermanos. Pues Padre, muchas gracias por el día de hoy. Gracias porque tú tomas una lámpara y la pones encima de un monte para que ilumine una ciudad grande. Y no pones una vela en un cajón, la pones en el centro para que ilumine todo. Esa es tu iglesia. Esa es tu iglesia. Y tú nos has llamado y convocado a hacer luz en medio de las tinieblas. Nos has llamado a sanar corazones. Nos has llamado a mostrar lo que es vivir el presente. Nos has llamado a desechar lo que significa la ansiedad, el espíritu de pobreza. Nos has convocado a ser parte de la restauración. Nos has convocado a no tener maldad en nuestros corazones y a pensar menos en nosotros. Y en eso el mundo verá que tú existes y que tú eres real. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque nuestras fuerzas no podemos. Se nos acaban. Pero donde nuestras fuerzas acaban, tu fuerza, tu poder, tu amor se muestra. Permítenos experimentar eso. Ser mensajeros de tu amor para que el mundo crea y encuentre la plenitud en ti. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén.